dejando familias destrozadas y una ciudad que nunca dejó de buscar respuestas. Las víctimas, mujeres y parejas, compartían algo que nadie podría haber previsto. Nunca hubo indicios exteriores que apuntaran al monstruo que se sentaba cada domingo en el banco de la iglesia. La investigación reveló que se movía por las noches escuchando las paredes. Se dedicó a memorizar los horarios de la víctima. Aprendió a entrar al departamento sin forzar las cerraduras y dejó mensajes y objetos donde solo ella podía encontrarlos. Durante semanas ella denunció extraños ruidos, desaparición de objetos, puertas que se abrían solas. Sin pruebas físicas, la policía no pudo actuar de inmediato. Atención, lo que estás a punto de ver y escuchar tiene como único propósito el entretenimiento. Es recomendable para público mayor de edad y la responsabilidad de los comentarios emitidos recae en su emisor. Se recomienda discreción. A veces escucho pasos detrás de la pared. No tienen un ritmo normal. No suenan como alguien caminando, más bien como algo arrastrándose lentamente, tanteando cada centímetro que nos separa. Siempre pensé que eran los tubos, el viento, un gato o lo que fuera. Cualquier explicación que evitara aceptar una verdad simple. Las paredes no deberían tener vida. Lo peor de todo es que ahí, a escasos metros, hay alguien que respira, que mira televisión, que tiene fotos familiares pegadas en el refrigerador. Un vecino, un ciudadano ejemplar, según dicen. Los saludamos en el pasillo, a veces les ayudamos a abrir las puertas, compartimos paredes, techos, tuberías, pero nunca compartimos la verdad. Porque resulta que algunos vecinos no están interesados en socializar, están interesados en espiar, acechar, lastimar. Y si las circunstancias se alinean, matar. Somos criaturas ciegas, confiadas en que el monstruo vive lejos, en un bosque oscuro o en una prisión de máxima seguridad. Nunca imaginamos que el monstruo esté haciendo fila detrás de nosotros en el supermercado, sonriendo en la junta vecinal, cuidando el jardín, observándonos por una rendija en la pared. Esta no es solo una historia de crímenes, es un recordatorio perturbador. Nadie conoce realmente al que vive al lado. Porque hay gente que domina el arte de fingir normalidad, la apariencia perfecta, el saludo amable, un gesto de buen vecino, hasta que un día ya es demasiado tarde. Entonces, cuando llega la policía, cuando se abre la puerta equivocada, descubrimos la verdad oculta tras la sonrisa. Las paredes eran demasiado delgadas para contener tanta oscuridad. Hoy, en este nuevo episodio de Una historia antes de dormir, te contaré algunas de las historias más perturbadoras relacionadas con vecinos. Aquellos vecinos que tú normalmente ves, a los cuales normalmente saludas, con los cuales normalmente intercambias ciertas estancias de quizá el complejo de departamentos en el que vives o de la calle misma, la tienda, el supermercado, lo que sea. Pero que algunos de ellos pueden esconder verdades completamente aterradoras y perturbadoras. Desde algunos que han sido descubiertos como criminales y asesinos seriales, hasta otros cuya única obsesión es observar, manipular, crear problemas y hacer de los demás una vida de infierno. Así que, bienvenido a este episodio de Una historia antes de dormir, con 3 historias completamente aterradoras relacionadas con vecinos. Caso número 1. Dennis Rader, el vecino modelo. Mi nombre no importa. Tal vez me recuerdes por las siglas BTK, Bind, Torture and Kill, que en español sería atar, torturar
matar. Antes de todo eso yo era Dennis, un buen vecino, el que te ayuda a cargar las compras, el que sonríe en misa, el que organiza el club de los Boy Scouts, el hombre respetable de Wichita, Kansas. Me gustaba mirar a través de las ventanas de las casas donde pasaba la tarde entera podando el césped. Mientras tú me dabas las gracias, yo imaginaba la cuerda, tu cuello, el silencio y la entrega total. La gente piensa que un asesino se ve como un monstruo. Cicatrices, locura en la mirada, pero no. El verdadero monstruo aprende a posar para la foto familiar, a ganar premios comunitarios, a ser electo presidente de la junta vecinal. Eso fue lo que hice yo. En la mañana iba a trabajar como técnico en seguridad, pero por la noche aplicaba el conocimiento en mis víctimas. Sabía cómo entrar sin romper nada, cómo desconectar las alarmas, cómo cegar las cámaras, cómo esperar en la oscuridad a que llegaras a casa. Sentía tu miedo. Ay, esa sensación era tan excitante. Incluso antes de que supieras que yo estaba allí. Tú me conociste. Tal vez me saludaste, tal vez me ignoraste. No importa. Yo anotaba cada detalle. Tus cortinas, tu rutina, el momento exacto en que estabas más indefenso. La policía tardó más de 30 años en atraparme. 30 años. 30 años viviendo al lado de una fiera con camisa bien planchada. 30 años respirando el mismo aire que un asesino que catalogaba personas como si fueran trofeos. ¿Creíste que la puerta principal detiene al mal? ¿Creíste que el jardín bien cuidado era señal de seguridad? Ay, no puede ser. ¡Qué ingenuo fuiste! Las apariencias siempre han sido el mejor escondite del diablo. Pero cuando te diste cuenta, ya estabas en mis manos. Y yo disfrutaba cada segundo. Hoy estoy en prisión, encerrado, observado, controlado. Aunque cuando cierro los ojos, todavía puedo sentir que las paredes en mi alrededor son tan delgadas como antes. Cada vez que saludas a tu vecino, imagina mi voz detrás de él. Hola. Sonríe, da las gracias, pues nunca sabes quién te está evaluando como su próxima víctima. En la superficie, Dennis Rader era el epítome del orden civilizado. Vivía en una casa con césped cuidado, participaba en actividades comunitarias y era un rostro familiar en la iglesia. Firmaba documentos, organizaba reuniones, cuidaba del buen nombre de su familia. Su vida pública decoraba lo cotidiano con la verdad más peligrosa. La perfección tiene siempre un lado oscuro, que prefiere quedarse atrás de las puertas cerradas. Siempre que haya algo demasiado perfecto para ser verdad, güey, no lo es. Siempre hay algo que no encaja. Hay personas, y yo en lo personal me considero alguien sumamente perceptivo en este aspecto. A veces no, a veces, la mayoría de las veces sí. Cuando hay alguien, un tipo, una persona, una mujer, no sé, quien sea, que se presenta de una forma tan encantadora y que parece ser perfecta, que toda su vida, su familia, todo lo que publica en redes sociales parece ser tan perfecto, siempre hay algo que no está bien. Detrás de esa normalidad pulcra se oculta, y en este caso, en el caso de Dennis, se ocultaba un patrón de violencia que se desplegó con la paciencia de quien confecciona un rompecabezas por entrega. Creo que no hay mejor ejemplo en el que pueda pensar cuando hablamos de asesinos seriales que BTK. Tan meticuloso, tan
tan paciente para planear cada uno de sus movimientos, para estudiar a sus víctimas, eso se me hace tan retorcido y psicópata que realmente me aterra. Entre 1974 y 1991, en Wichita, Kansas, alguien asesinó a varias personas, dejando familias destrozadas y una ciudad que nunca dejó de buscar respuestas. Las víctimas, mujeres y parejas, compartían algo que nadie podría haber previsto. Nunca hubo indicios exteriores que apuntaran al monstruo que se sentaba cada domingo en el banco de la iglesia. Rader tenía rituales que le daban forma a su crimen. Planificaba, observaba, aprendía. Su vida profesional le enseñó cómo entrar y salir sin dejar señales. Su papel en la comunidad le ofrecía cobertura, credenciales sociales que le permitían mezclarse sin levantar sospechas. Era el padre que llevaba a su hijo a las actividades de la escuela, era el vecino que recogía el correo de los demás cuando se iba de viaje. Era esa presencia amable que siempre le servía como camuflaje perfecto. Pero su verdadera naturaleza se manifestaba en la crueldad sistemática de sus actos. No eran delitos impulsivos. Él no era así. Eran ejercicios de control, de dominio. Se entrenó en el arte de la espera. Eligió momentos en los que las puertas quedaban sin vigilancia, en el que la rutina de sus víctimas las dejaba expuestas. Entraba a casas que parecían confiadas por la vida común. Se llevaba lo que deseaba y dejaba tras de sí algo que no cabía en la forma de su sonrisa. Atar, torturar, matar. Esa triada se convirtió en su marca, un acrónimo que pondría nombre a un terror largo y frío. A veces cuando me pongo a pensar, güey, en nuestras vidas, en lo que hacemos, la mayoría de nosotros creo que tenemos vidas muy rutinarias, ¿sabes? Nos despertamos a cierta hora para ir a trabajar, desayunamos, tomamos la misma ruta para ir a nuestros trabajos. Si estamos en la escuela o si estás en la escuela, piénsalo. Cualquiera que quisiera saber dónde y cómo atraparte, secuestrarte o hacerte algo mucho peor, solamente tendría que tomarse un par de días para estudiar tu rutina. Es todo. Ahí sabría en qué momentos eres más vulnerable y en qué momento sería, o cuál momento sería el perfecto para atacar. Yo te invito a que a partir de este caso y a partir de lo que estamos platicando, intentes todos los días, sabiendo que vivimos en una situación de seguridad muy compleja, en cambiar tu rutina. Anímate a probar diferentes rutas para ir a tu trabajo. Anímate a, no sé, a hacer cosas diferentes que te permitan salir un poco de esa rutina que muchas veces puede llegar a ser mortal. A lo largo de los años, Rader lanzó mensajes al público y a la policía. Sus cartas estaban impregnadas de un placer macabro y de la seguridad del que sabe que nadie sospecha del hombre de traje que va a la iglesia. Se burlaba de los investigadores, narraba con precisión sus fechorías y exigía la atención que le faltaba en la vida ordinaria. Aquellas misivas alimentaron el pánico en la ciudad. La policía, ante la oscura ironía de recibir pruebas directas de quien buscaban, se movía entre la impotencia y la determinación. Las cartas revelaban a la vez la arrogancia del autor y su habilidad para esconderse en la normalidad. Durante décadas, la comunidad convivió con la idea de que el mal podría estar cruzando su calle, comiendo en la misma mesa o repartiendo pan en la iglesia. Los vecinos miraban sus propias casas con una sospecha nueva, como si cada ventana pudiera ser una rendija hacia una verdad insoportable. El horror no era solo la lista de nombres en los expedientes policiales, era el descubrimiento de que la confianza cotidiana podía ser manipulada hasta convertirse en una trampa. La caída del hombre que se describiría a sí mismo como un ciudadano ejemplar llegó por un descuido moderno, un rastro digital que un día conectó la arrogancia epistolar con un autor identificado. Un disco flexible, de esos discos de 3,5, enviado a las autoridades, contenía metadatos que enlazaron directamente a su iglesia y a través de esa pista los investigadores pudieron cerrar el cerco. En febrero del 2005, Dennis Rader fue arrestado. La imagen pública del buen vecino se colapsó en el juicio.
Las confesiones, los detalles y la frialdad con que relató sus crímenes obligaron a la ciudad a reescribir su propia historia de inocencia y confianza. Rader fue condenado y pasó el resto de su vida tras las rejas. Pero la herida que dejó en Wichita y en las familias de sus víctimas no cicatrizó con esta sentencia. Quedó más bien una lección abrasadora. Las costumbres de la convivencia, las sonrisas en el pasillo, las manos que saludan, las reuniones de barrio, no son garantía de seguridad. A menudo son el escenario perfecto para la actuación de alguien que no busca ser descubierto. La leyenda de aquel vecino modelo persiste porque toca un nervio universal. Todos vivimos por fuera, en sociedades hechas de gestos pequeños y repetidos. Es lo que te decía de nuestra rutina diaria. Esa red de cortesía y convivencia es la que permite a una persona como Rader permanecer invisible hasta que su violencia explota en una tragedia horrible. El terror que dejó no proviene solo de los hechos, sino de la revelación de que el monstruo puede encontrar abrigo bajo la apariencia más pulcra. Hoy, cuando se cuenta la historia de este asesino serial, que creo que poco se sabe de él en realidad, es una historia bastante impactante, pero cuando se cuenta la historia no solo es para repasar fechas y acusaciones y detalles de los crímenes, sino es también para recordarnos que la vigilancia mutua y la sospecha constante no son soluciones. Tampoco lo es la confianza ciega, por supuesto. La reflexión queda en el aire. Convivimos con la posibilidad de la maldad al lado, y la única defensa honesta tal vez sea no renunciar a la atención cuidadosa sin caer en la paranoia. Porque también imagínate qué horrible es estar pensando todo el tiempo que alguien de tus vecinos está haciendo cosas para dañarte. Mantener los ojos abiertos, preguntar, interesarse por la vida de quien vive junto a nosotros. Hay tantas historias de gente que tiene a sus vecinos y no los conoce. Llevan años ahí y nadie sabe quiénes son ni han hablado con nadie. Entonces creo que no está por demás siempre interesarte un poco en eso, ¿sabes? En ir, tocar las puertas, preguntar, hola, ¿cómo están? Soy su vecino, presentarte. Y eso tal vez te pueda dar muchos indicios de que si algo está por ocurrir, puedas prevenirlo. No porque todos sean culpables, por supuesto, ni no porque todos sean unos psicópatas, sino porque la verdad a veces se oculta tras el delantal de la normalidad. Así que, mucho ojo. Caso número 2. El vecino que no dormía. Al principio solo eran pasos, pequeños, casi tímidos, como si alguien intentara recordar cómo caminar sin hacer ruido. Creí que era el perro del vecino, un perro invisible, uno que nunca escuché ladrar. Luego llegaron los golpes en la pared. Eran 3, siempre 3, como una señal privada que yo nunca pedí recibir. Cuando dormía, a veces me despertaba con la luz del pasillo encendida. Juraría haberla apagado antes de cerrar la puerta. Juraría muchas cosas, pero ¿quién le cree a un insomne asustado? Una madrugada me levanté para beber agua y noté algo nuevo en la cocina. Una taza fuera de lugar, limpia, preparada como si alguien hubiera estado allí, observándome dormir con paciencia, hasta que me pareció sentir un perfume ajeno en el aire, demasiado cerca. Los pasos detrás de la pared se hicieron más lentos. Ya no parecían caminar, parecían esperar. La noche que escuché mi nombre pronunciado desde el otro lado del muro, supe que la cordura no siempre te protege. Intenté ignorarlo. Me puse audífonos, empecé a hacer ruido. Quise tratar de vivir como si nada, pero hay algo imposible de ignorar. La sensación quemante de que alguien conoce tus rutinas mejor que tú. Una tarde, regresé del trabajo y encontré un papel doblado perfectamente sobre mi almohada. Decía solo una frase: no cierres la puerta del baño. Podría lastimarte al abrirla. Eso fue lo último. Pude huir antes de que entrara a mi habitación, aunque a veces creo que escapé demasiado tarde. Cuando cierro los ojos, sigo escuchando esos 3 golpes en la oscuridad.
3, siempre 3. El relato que acabas de escuchar a continuación se basa en un caso real ocurrido en Los Ángeles en el año 2019. Un caso que estremeció a los medios locales. Un hombre llamado Roy Den Hollander acosó durante meses a la joven que vivía en el departamento contiguo al suyo. Lo que parecía al inicio una típica molestia entre vecinos se transformó en una espiral de terror. El acosador era descrito por quienes lo conocían como educado, formal, responsable. Nadie hubiera sospechado que dedicaba gran parte de su tiempo a vigilar, invadir y controlar a una vecina sin que ella lo supiera. La investigación reveló que se movía por las noches escuchando las paredes. Se dedicó a memorizar los horarios de la víctima. Aprendió a entrar al departamento sin forzar las cerraduras y dejó mensajes y objetos donde solo ella podía encontrarlos. Durante semanas ella denunció extraños ruidos, desaparición de objetos, puertas que se abrían solas. Sin pruebas físicas, la policía no pudo actuar de inmediato. El terror psicológico se apoderó de su vida. Cambió hábitos, dejó de dormir, evitaba quedarse sola. Todo se descubrió cuando los dueños del edificio contrataron a un cerrajero para revisar las puertas. Fue él quien encontró una segunda llave, cuidadosamente escondida, hecha para el apartamento de ella. Al analizar el lugar, se detectaron señales claras de intrusión sistemática. Vasos y cubiertos lavados y acomodados de manera diferente, el termostato ajustado mientras ella dormía, objetos personales fotografiados y después devueltos al mismo sitio. Lo más perturbador fue que las cámaras instaladas después probaron que el vecino la observaba mientras dormía. En una grabación se le escucha susurrar el nombre de ella detrás de la pared, una escena que los detectives describieron como la encarnación silenciosa del terror. Roy fue arrestado antes de concretar algo peor, aunque se sospecha que ya había planeado un ataque más grave. No fue catalogado como asesino, pero su modus operandi dejó claro que su obsesión estaba evolucionando hacia la violencia física. El caso dejó una reflexión brutal. Las paredes que nos separan del mundo exterior también pueden ser las paredes que esconden al depredador que ya está adentro. Porque el horror, ese no siempre llega con un arma en la mano o un grito a medianoche. A veces llega con un vecino que sabe demasiado, que nunca duerme, que aprende a moverse como si fuera parte de tu casa. Caso número 3. El sótano que nadie escuchó. No hay noche ni día aquí abajo. Solo frío, solo silencio, interrumpido por los pasos que yo conozco demasiado bien. Los escucho sobre mi cabeza. La vida continúa allá arriba, la cafetera, el televisor, la puerta que se abre y se cierra cuando él sale a trabajar, como si el mundo fuera normal. No saben que estoy aquí, no saben que estoy abajo, que llevo años en este agujero que antes era algo inocente. Un sótano. Ahora es mi universo completo. Cuando él baja, la luz se enciende como una sentencia. Su sombra llega primero que él. La sombra siempre parece muy grande. Me dice que nadie me va a creer si algún día salgo. Que los vecinos piensan que soy una rebelde viviendo lejos, que todo esto es culpa mía. A veces se sienta a mirarme como si fuera su creación perfecta. Una cosa que respira. Un simple objeto. Tengo cicatrices que me dicen cuánto tiempo ha pasado y un espejo roto que me recuerda quién fui. Y hay momentos en los que casi lo olvido. Cómo se sentía el sol, cómo era correr descalza en el pasto, cómo sonaba una puerta que se abría sin sentir miedo. A veces escucho risas allá arriba, familias, visitas, cenas.
Qué extraño imaginar que la felicidad está a unos cuantos metros de mí y que nadie percibe los golpes que no puedo dar. Aquí abajo el tiempo no pasa, el tiempo no avanza. Aquí abajo el monstruo tiene un nombre: papá. Este relato se basa en la historia de Joseph Fritz, el hombre que durante 24 años mantuvo cautiva a su propia hija, Elizabeth, en el sótano de su casa, en Amstetten, Austria. Mientras los vecinos lo admiraban como un padre responsable y su esposa cuidaba del hogar en la planta superior, en el subsuelo se desarrollaba el horror más inimaginable. La verdad, duele describirla. En 1984, Elizabeth desaparece a los 18 años. Joseph obliga a la familia a creer una historia falsa, que ella se unió a una secta. Durante más de 2 décadas, la violó sistemáticamente y la sometió a un control absoluto. En aquel sótano oculto nacieron 7 hijos producto de esas violaciones. 3 de ellos vivieron toda su vida allí abajo, sin ver la luz del sol. Un bebé murió y Joseph eliminó el cuerpo en el horno de su estufa. Mientras tanto, Joseph subía las escaleras cada día para continuar su vida perfecta, como un vecino ejemplar. Trabajaba, hacía compras, asistía a cenas familiares. Incluso adoptó legalmente a algunos de los niños nacidos en el sótano, alegando que Elizabeth los había abandonado. Las autoridades y los servicios sociales lo elogiaron por su gesto caritativo. El sótano estaba insonorizado y diseñado para que nadie notara nada. Los vecinos jamás escucharon un solo grito de Elizabeth, aunque en retrospectiva, muchos recordaron haber encontrado a Joseph extrañamente controlador. El descubrimiento ocurrió solo porque uno de los hijos se enfermó gravemente. Joseph tuvo que llevarlo al hospital y allí fue cuando su historia se derrumbó. Cuando la policía enfrentó a Elizabeth, ella finalmente habló y todo fue revelado. La imagen del vecino modelo se convirtió de golpe en el retrato de un depravado, de un depredador que vivía a plena vista, protegido por una normalidad tan convincente que ocultó el infierno bajo sus pies durante décadas. Esta noche, cuando apagues las luces, escucha con atención. Detrás de tu pared hay un corazón latiendo, respirando. Alguien que se mueve, que te observa sin que tú lo notes. La tragedia de estas historias no es solo lo que estos hombres hicieron, es que nadie sospechó absolutamente nada. ¿Por qué seguimos creyendo que la oscuridad vive lejos, que el infierno tiene una dirección distinta a la nuestra? Hasta que un día te das cuenta, la puerta que más deberías temer no es la del final de la calle, sino la que está justo al lado de la tuya. Gracias por escuchar. Si esta historia te erizó la piel solo un poco, ahora imagina vivir con el monstruo al otro lado de la pared. ¿Una historia antes de dormir? ¿Dormir? No lo creo. Te invito a que, si no te has suscrito a este canal en estos momentos, por favor te tomes unos segunditos para darle clic al botón de suscribirse. Es completamente gratis y me ayudaría muchísimo a seguir trayendo estas historias para ti. Además, activa la campanita de las notificaciones para que sepas cuando más relatos como estos estén disponibles. Por favor, déjame saber en los comentarios si has tenido alguna situación aterradora relacionada con vecinos. Me gustaría mucho leer tus historias y armar otro nuevo episodio, pero ahora con las tuyas. Y pues nada,
Te invito a que me sigas en todas las redes sociales como @unhistoriaantesdedormir, porque también tengo otro material y otro tipo de contenido que te comparto en Instagram, en Facebook y en TikTok. Bueno, por mi parte es todo. Que descanses y que el día de mañana ese vecino, esa vecina incómoda, pues no te cause pesadillas. Hasta la próxima.